Agradezco a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a seguir hablando acerca de la existencia de la ley de Dios antes del Sinaí. He presentado varios temas sobre distintos aspectos que demuestran que antes de Horeb, antes de que Moisés recibiera la ley de los 10 mandamientos, que Dios se la dio para que formara parte del pacto entre Dios y los israelitas, pues la ley de Dios ya existía. En esta ocasión vamos a tratar sobre el aspecto o sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero en este estudio que vamos a hacer sobre Sodoma y Gomorra, sí vamos a tener presente y vamos a demostrar que la ley de Dios, la ley moral de Dios, la ley de los 10 mandamientos existían en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pero a la vez vamos a hacer un estudio acerca de este tema de Sodoma y Gomorra, tratando algunos aspectos. Cuando comenzábamos haciendo estos temas y poniéndolos en las redes sociales, yo presenté ya algunos temas que tenían que ver con Sodoma y Gomorra, pero los estaba presentando de otra manera, como para explicar qué cosa era el fuego eterno y para explicar cómo es que los impíos van a ser destruidos con el fuego eterno. Eso ya está en otros temas. Ahora, en este momento, vamos a presentar algunos detalles sobre Sodoma y Gomorra. O sea, no vamos a comenzar directamente en el capítulo del libro del Génesis donde se habla de esto, sino que vamos a leer algunos textos que están en la Biblia y nos hablan de Sodoma y Gomorra. De esta manera, también vamos a demostrar que la ley de Dios existía en este tiempo de Sodoma y Gomorra. Leemos Génesis capítulo 13 y versículo 13. Dice aquí la Biblia, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Repito la lectura de este texto. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Repito una vez más aquí, solamente lo repito, la Biblia enseña que el pecado es violación de la ley de Dios. La Biblia enseña que el pecado nos hace saber eh, que es violación de la ley de Dios o que la violación de la ley de Dios es pecado. Y aquí este texto que yo comienzo a leer señala así de lleno que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores. ¿Qué significa que eran malos y que eran pecadores? Que violaban la ley de Dios. Porque si no hubiera habido ley, ni podían ser malos ni podían ser pecadores. Porque el pecado
señala una ley que se quebranta y la maldad es algo propicio o viene, o sea, viene que está en armonía, en la maldad está en armonía contra el pecado y está en armonía con toda cosa mala. En el mundo donde nosotros vivimos, decimos, y yo he dicho muchas veces en nuestros temas y lo repetiré muchas veces más, que en nuestro mundo hay una batalla entre el bien y el mal. Y esta batalla entre el bien y el mal es una cosa real, no solamente en nuestros conceptos, en nuestra mente, qué cosa es bueno, qué cosa es malo, sino también hasta en nuestra propia vida física, porque nosotros cada vez que respiramos, recibimos el oxígeno que nos da la vida. El oxígeno que hace que nosotros podamos tener un organismo vivo, un organismo consciente. Sin el oxígeno estaríamos muertos. Pero a la misma vez que recibimos el oxígeno, también recibimos bacterias, también recibimos microbios, también recibimos gérmenes de enfermedades, también nos entra por la respiración cosas malas que nuestro organismo, en la defensa, en nuestro sistema inmune que Dios nos ha dado, nos protege contra esas enfermedades, contra esos virus, contra esas bacterias que nos atacan. Los alimentos con que nosotros nos alimentamos nos proveen la energía y nos capacita con todo lo necesario para la vida. Pero también entran bacterias y entran cosas que no son buenas. ¿Cuántas cosas hay en el aire? Muchas son buenas, muchas son malas. Y eso forma parte también de la lucha entre el bien y el mal. No todo es en la mente, sino en el mundo físico donde nosotros estamos. Nuestro mundo está lleno de polvo. Dios ha creado al ser humano del polvo y todo está lleno de polvo. Y si nos vamos al espacio, allí nos encontramos también con el polvo estelar. Pero no es esto que sea algo entre el bien y el mal, porque estas cosas Dios las creó para el bien. El mal entra cuando comienza el pecado. Por eso, en el tiempo de Sodoma había pecado porque se violaba la ley de Dios. Voy a compartir otros textos de la Biblia que nos hablan acerca de Sodoma y Gomorra y el pecado. En Isaías, capítulo 3, vamos a encontrarnos declaraciones que tienen que ver con Sodoma y Gomorra. Isaías, capítulo 3, vamos a leer dos versículos, el 8 y el 9. Dice aquí acerca de la condición en que estaba Jerusalén cuando el profeta Jeremías escribió estas palabras. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor para desafiar su gloriosa presencia. La expresión de sus rostros testifica contra ellos, como Sodoma exhiben su pecado, no lo disimulan. Hay de ellos porque aligaron mal para sí. Así que en este texto de Isaías se nos está presentando la condición de Israel que
pecaban y no escondían su pecado, su pensamiento era malo. ¿Y lo compara con qué? Lo compara con Sodoma. Al decir Sodoma, decimos también Gomorra, porque eran las ciudades que fueron destruidas. O sea, que fue tan mala Sodoma y Gomorra que a través de la Biblia se señala de distintas maneras. Y de paso, yo no voy a mencionar todos los textos que hablan de Sodoma y Gomorra, sino solamente algunos. Y se señalan precisamente por su forma de seguir en el mal. Y eso pues testifica que ellos estaban violando la ley de Dios. Significa que la ley de Dios estaba presente. Voy a ahondar un poquito este pensamiento o esta forma de decir, porque esto es lo que estamos tratando con estos temas. Si la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, comenzó a existir cuando Moisés recibió las tablas de piedra y cuando Dios hace el pacto con Israel, si la ley de Dios existía ahí, ¿cómo es que en el mundo ya se hablaba de Sodoma y Gomorra como algo proverbial para la maldad, para el pecado, indiscutiblemente contra la violación de la ley de Dios? Y eso está claro en la Biblia. Decir que no era la ley de los 10 mandamientos tendría que decirse entonces, bueno, existiría otra ley que dejó de existir cuándo y cómo llegó, pero eso no es así. Es que la ley de Dios existe porque es el trasunto del carácter de Dios. La ley de Dios nos enseña cómo y quién es Dios. Vamos a leer ahora en Lucas y estamos leyendo unos textos para ahondar en este proceso de que la ley existía. En Lucas vamos a hablar palabras de Jesús. Voy a leer del versículo 26 en adelante. Dijo Jesús a sus discípulos, como fue en los días de Noé, así también será en el día en que regrese el Hijo del Hombre. Está hablando antes del diluvio, tema que ya traté y este texto también lo leímos. ¿Por qué lo leo aquí hablando de los días de Noé? Porque en aquella ocasión que Jesús dijo esto, nos dice no solamente de los días de Noé, sino que lo equipara, lo compara, lo señala como los días de Sodoma y Gomorra. El versículo 27 dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Ahora dice, en versículo 28, también será como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, aquí Jesús está diciendo que los días, el tiempo que precedería a la venida del Señor y que el día que el Señor Dios viniera a la tierra, Jesús viniera a la tierra, la condición del mundo sería semejante a los días del diluvio
cuando Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. Las cosas que yo he leído aquí que formaba parte del pecado de Sodoma, ya lo expliqué cuando hablaba del diluvio, que no significa que comer, vender, comprar, casarse, darse en casamiento fuera pecado. Pero cuando esas cosas, las cosas de la vida material, de la vida del ser humano, es lo que ocupa todo el razonamiento del ser humano, las cosas se van de control y dejan de ser de acuerdo con la voluntad de Dios porque se deja a Dios de lado. Cuando el ser humano se ocupa de todas sus cosas materiales, pero se deja de lado a Dios, es violación de la ley de Dios y es una contaminación, una forma de vida pecadora y mala. Y también vamos a encontrar en nuestro estudio a dónde la Biblia lleva y cómo enseña las cosas que allí se hacían. Y hay una declaración de Jesús que vamos a hacer ahora al leer el versículo 32 de Lucas 17, que de ella vamos a hablar también más adelante en otros temas, pero la mencionamos aquí, en este momento, la mencionamos porque está en el mismo lugar donde Jesús dijo esto. Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot, o acuérdate de la mujer de Lot. Después de decir que así como en los días de Sodoma y Gomorra sería el tiempo en que Jesús volviera a la tierra, Jesús dijo también, presentó, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Por qué diría eso? Porque aunque la mujer de Lot había salido de Sodoma y Gomorra junto con su esposo y dos de sus hijas, o sus dos hijas, y con el ángel de Dios o los ángeles de Dios que las estaban sacando, Dios les había dado la orden, no mires detrás. Lo que quedaba detrás, queda detrás. De esto vamos a hablar también un poco más adelante nosotros en otro tema. Pero donde está el corazón de la persona, está la misma persona. Y como que el corazón, los deseos, los anhelos, todo lo preciado de la mujer de Job, de Lot, era lo que estaba en Sodoma. Cuando ella miró atrás, murió porque se convirtió en una estatua de sal. Y esto nos enseña que nosotros debemos obedecer a Dios y seguirle y no guardar el mal en nuestro corazón y no seguir lo que está en nuestro corazón cuando nos separa de Dios. Porque cuando el corazón nos separa de Dios, cuando nuestro corazón está sucio, es porque es un corazón pecador. ¿Y por qué es pecador? Porque viola la ley de Dios, porque no está en armonía con la ley de Dios. Llegamos con este estudio de Sodoma y Gomorra hasta este momento. Te pido que lo compartas con otras personas para que también puedan ser ayudadas. Continuaremos en nuestra próxima grabación.